No es nada nuevo escuchar nuevamente que efectivamente estamos a punto de que se inicie otra vez una guerra. Solo que esta vez, aunque ya lo hemos dicho muchas veces, parece estar más cerca que en cualquier otra ocasión. Todo se produjo el pasado sábado, cuando efectivamente el pueblo, la nación de Irán y todo lo que significa la organización árabe decidieron concretar su propósito de empezar a mostrar su verdadera imagen y atacaron a la nación de Israel sin ninguna clase de misericordia y sobre todo mostrando su autoridad para que se desarrolle lo que está profetizado, el momento de Gog y Magog en la Tercera Guerra Mundial, mejor conocida como el arma nuclear más poderosa de todos los tiempos. Hola, ¿qué tal? Permítame presentarme, soy el señor Enrique Avelar Valle. Nací aquí en el estado de Morelos. Fui maestro durante aproximadamente 30 años, maestro de primaria, de secundaria, viajé a varias partes de la República. A su debido tiempo, mi situación se unificó a una mujer que es todavía mi compañera después de 55 años de estar unidos, de haber procreado 7 hijos. Como ven, tengo 75 años. Sin embargo, hoy, este día 18 de abril del 2024, quiero nuevamente invitarles a reflexionar sobre algunos elementos que tienen que ver con lo que está sucediendo y sin duda alguna con lo que va a suceder. Desde hace millones de años, el ser humano ha sido manipulado. Hemos conocido historias fantásticas como aquella que nos hablaba de la creación del ser humano por medio de un ser divino llamado Jehová, y que más tarde, al paso del tiempo, tuvo su competencia cuando el señor científico Carlos Darwin dijo que procedíamos de un gorila, de un mono, en una de las muchas aventuras que hizo a través de la selva, principalmente en el continente americano, en Centroamérica, cuando él empezó a ser el líder de esa nueva teoría que se llamó la teoría de la evolución y que hasta este momento es parte o fundamento de lo que significa que el ser humano no acepta fácilmente las cosas. Se fue desarrollando toda una serie de hipótesis, de teorías, de pensamiento con respecto a nuestra verdadera situación en este planeta llamado la Tierra. Hoy estamos viviendo en el siglo XXI y las principales palabras que caracterizan esta etapa son, sin duda alguna, el desarrollo, el incremento de la ciencia y también su filial o su hermana más cerca llamada la tecnología. La tecnología y la ciencia se han unido precisamente para tratar de desviar la atención del ser humano en la búsqueda verdadera de sus orígenes. Y gracias a eso, precisamente ahora, tenemos diferentes formas de pensar y puntos de vista que tienen que ver con un análisis profundo de lo que en algún momento fue nuestra base de datos. Una base de datos que ahora está muy frágil porque el 80% de la generación humana ya no cree fácilmente en que hayamos sido creados por un ser divino y omnipotente llamado Jehová. ¿Ahora hay otra teoría? No, ahora hay un fundamento, que el verdadero Dios creador de todas las cosas, visibles e invisibles, es Jesús. Pero haciendo a un lado, sin que eso signifique humillar a nadie con respecto a su creencia o a su denominación, tenemos que buscar el elemento más adecuado a nuestra modesta capacidad humana y material sobre todo. Y entramos en el terreno de que
Lo que no sabíamos hace 50 años, ahora está enfrente de nuestros ojos o podemos adquirirlo casi sin pagar un solo centavo. Entonces, la primera enseñanza que comparto a través de este video que he titulado La verdadera historia de nuestros orígenes parte del momento en el cual en mi peregrinar estuve trabajando a la edad de 30 años aproximadamente al lado de grandes personalidades en un programa que se llamó Sopa de Letras o Sábados con el señor Jorge Saldaña. Al estar sentado, teniendo a mi lado, en el buen sentido izquierdo, a un hombre llamado el señor Arrigo Cohen Anitúa, hablaba 29 idiomas y 30 dialectos, pero a mi lado derecho estaba el señor Felipe San José, que no cantaba mal las rancheras, y en ese grupo estuvo Carlos Laguna, Pedro Brul, entre muchos otros como el licenciado Francisco Liguori, que seguramente ya ha partido de este mundo, pero que constatan que en aquella época se buscaba respuestas a las 5 preguntas más importantes que debe de hacerse el ser humano. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué y para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi misión? ¿Dónde hay alguna fuente de la cual pueda confirmar todo esto? ¿Y cuál será mi recompensa al realizar tal actividad? A partir de los 30 años empecé a buscar precisamente el que se llenara mi mente y mi corazón de respuestas relacionadas con el mismo tema, porque desde niño y de adolescente yo fui etiquetado como una persona totalmente distinta, a la que no le importaban tanto los juegos ni el entretenimiento, mucho menos las drogas, la bebida, el cigarro. Yo me entregué a leer libros, válgase la redundancia. ¿Pero qué libros? Bueno, tuve el privilegio en algún momento de leer la Enciclopedia Británica, los Grey Books, la Historia de la Tierra, y así podría darles una lista muy larga porque esa fue mi pasión por cerca de 45 años. Pero a partir de eso es cuando empiezo a darme cuenta que aunado o sumado, unido al concepto de lo que es el conocimiento, estaba también el principio de la moral, de lo religioso, y así también estuve unido, enlazado, como un humilde siervo, cerca de 40 años, predicando a un Dios que creí que era el verdadero llamado Jehová y que en realidad era un ser totalmente distinto a lo que nos han enseñado, y eso vamos a verlo paso a paso en esta modesta interpretación audiovisual de lo que significa el tema, la verdadera historia de nuestros orígenes. Permítame avanzarle diciendo que va usted a oír y a ver infinidad de nuevos conceptos y nuevas enseñanzas que a través del tiempo son armas y que éstas son y presentan pruebas irrefutables precisamente de que el principio más grande es que el ser humano ha sido manipulado, ha sido esclavizado en su mente, en su corazón, en su cerebro, en sus partes de todo el cuerpo, de una manera directa o indirecta, consciente o inconsciente. Nos han hecho creer y aceptar cosas que en realidad no existen, nunca existieron, pero que sin embargo tuvieron la capacidad científica y psicológica de grabarlas para siempre por cerca de 40 o 50 años en la mente de cada uno de aquellos que pasamos por esa tremenda situación. La manipulación es el arma preferida de aquellos que quieren conquistar, y ese es el tema, la conquista de la raza humana. La conquista por seres extraterrestres, sí, por seres que argumentan a través
de una especie de contacto, ya sea telepático, oral o escrito o gráfico o decodificado, que ellos son los dueños de el planeta Tierra, y de que van a hacer todo lo posible por reconquistarlo. Vamos a empezar entonces viendo que hay una frase muy específica que nos invita a entrar en este tema, y que es la parte más importante de lo que Jesús enseñó antes de partir nuevamente a donde había venido, de donde había sido enviado. Y la principal frase fue escudriñar las Escrituras. Las Escrituras, queridos amigos y amigas, no son la Santa Biblia, sino la herencia literaria, científica e increíblemente de alta tecnología de los seres que vivieron en civilizaciones de altísima capacidad, avanzadísima cultura, y que pasaron por diferentes etapas y circunstancias que invitaron precisamente a sus líderes y a los integrantes a dejar huella de su paso por este planeta. Ahora, esa literatura fue calificada por cerca de 1000 años o más como literatura apócrifa, pero se ha demostrado en los últimos años que es increíblemente específica y concreta, y que habla de una situación totalmente distinta a lo que nos habían enseñado en las escuelas, a veces en la iglesia o a veces en la misma sociedad humana. Así aprendemos ahora que la religión no tiene que ver para nada con nuestra historia en este planeta, que fue un lazo, un instrumento, una especie de cadena y de esclavitud por mucho, mucho tiempo, hasta que precisamente la labor que hizo Jesús al venir a este planeta y al darnos enseñanzas muy grandes, frescas y sobre todo altamente funcionales, trajo la libertad a nuestra mente y a nuestro corazón, y empezamos a recordar cuál era nuestra misión aquí en esta tierra. Su servidor tiene la edad de 75 años y a través de mucho tiempo fui etiquetado como una persona compleja, a la que no fue fácil entender su proceder ni su forma de vivir. Fui prácticamente separado de muchas personas porque mis modestos hábitos rayaban en algo bastante extremo, al no hacer lo mismo que hacía el conjunto de compañeros en las escuelas o de personas que vivían en la misma comunidad o en otros lugares. Y así precisamente me identifiqué tanto con la sociedad, con mi misma familia, para que me etiquetaran como un ser totalmente distinto a ellos. Solamente el tiempo ha logrado confirmarle, principalmente a mi familia y a muchos de aquellos que fueron mis alumnos, y más que nada mis queridos amigos y amigas que ahora con 70 o 80 años, cuando fueron parte de lo que significó mi primera vocación de ser maestro, escucharon ideas como esta que hoy comparto con ustedes. La religión no sirve. La religión apesta porque esclaviza, inutiliza, le quita toda la capacidad y la autoridad y el ejercicio de sus poderes especiales a los seres humanos. Los tiene sumisos y controlados, creyendo que todo lo que pasa a su lado está bien hecho y bien realizado, y que como hay normas que parten precisamente de los dos protagonistas que se han encargado de hacer la actividad de manipular a la raza humana, como lo es el gobierno y la Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y también las iglesias evangélicas en los últimos tiempos, todo eso vamos a analizarlo poco a poco, si usted me lo permite, a través de este modesto documento. Así, vamos a entrar y por la puerta, no por la ventana,
en un camino totalmente distinto al que usted estaba acostumbrado, donde de la mano, en el buen sentido de la expresión y con toda la libertad que usted tiene, va a seguir, a analizar, a escuchar, a meditar, a reflexionar, a investigar, a hacer comparaciones, a cotejar informaciones para que esto cumpla su propósito y usted pueda llegar a ser uno de los seres que también escuchó la expresión de Jesús cuando dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hay demasiadas actividades totalmente negativas, las cuales han sido calificadas como diabólicas o satánicas, pero no existe el diablo, ni existe Satán como nos lo han enseñado, una persona o un ente o una entidad sobrenatural, con cuernos y cola y con un tridente, etcétera, etcétera. Eso es lo que hizo la manipulación, hacernos creer toda esa serie de mentiras, de engaños, como fue también el hecho de empezar a decirnos hace mucho tiempo que nosotros no tenemos por qué identificar nuevas estructuras porque las que nos dieron eran perfectas. Si hubieran sido perfectas, ahorita nosotros no estaríamos de frente a través de esta pantalla para conocer qué me ofrecen, o qué me dicen, o qué me presentan, o a qué me invitan, o qué me revelan. Y esto es precisamente el propósito de este documento que nuevamente lleva por nombre La verdadera historia de nuestros orígenes. Así conoceremos primero por qué en el libro del Génesis hay dos creaciones y por qué se nos habla de un Dios cuando que fueron dioses. ¿Y qué sucede en el Apocalipsis cuando se dice que allá arriba hubo una guerra? ¿Y por qué hubo una guerra? ¿Y quién eran los que vivían arriba? ¿Y cuándo empezó a formarse la Tierra y los demás planetas? ¿Y qué dice la literatura y la ciencia y la historia, la antropología, la arqueología? En fin, todo lo que significa el camino adecuado para ir despacito, utilizando inclusive la ciencia de las etimologías para conocer el origen de las palabras, de los conceptos, de quién dijo esto y por qué lo dijo y para qué lo dijo y con quién lo dijo. Y aunque suene bastante molesto, es necesario que hagamos esto porque lo que se viene a partir ya de lo que estamos oyendo y viendo en las noticias es parte de nuestro destino si no hacemos algo. Muchas gracias por haberme escuchado y aquí va ya el complemento en base de videos y de audio y de algunos otros elementos que no son míos, pero que los utilizo con mucho respeto y con mucha humildad para ser objetiva, para ser más sencilla y accesible la información que hoy le comparto. Mi nombre es Enrique Velar Valle, 75 años, maestro pensionado, jubilado del estado de Morelos, y espero que al final de que usted haya escuchado esta primera parte, siga adelante y empiece a conocer la verdad de su pasado, de su presente y de su futuro. Hasta muy pronto, aquí continuamos.